28 de junio de 1914, 10:45 de la mañana. En una calle estrecha de Sarajevo, un joven de 19 años espera con una pistola sudorosa en su mano. Se llama Gavrilo Princip. Está nervioso, hambriento, enfermo de tuberculosis. Tiene semanas de vida, tal vez meses. No lo sabe todavía, pero en menos de 15 minutos apretará un gatillo. Y ese disparo matará a 20 millones de personas. No de inmediato, no ese día, sino durante los próximos 4 años, en el conflicto más sangriento que la humanidad había visto hasta entonces. Esta es la historia de cómo un asesinato en una ciudad que la mayoría de europeos no podía ubicar en el mapa desencadenó la Primera Guerra Mundial. Es la historia de decisiones estúpidas, egos gigantescos y de cómo el mundo entero se precipitó hacia el abismo casi por accidente. Bienvenidos a 1914, el año en que el mundo perdió la inocencia. Para entender lo que está a punto de suceder, necesitas entender cómo era el mundo ese verano. Porque 1914 no se sentía como el fin de nada, se sentía como el principio de todo. Europa vivía lo que los historiadores llaman la Bella Época. Las ciudades brillaban con luces eléctricas, los automóviles comenzaban a reemplazar a los caballos, el teléfono, el cine, la radio, la tecnología avanzaba más rápido que nunca en la historia humana. En París, la Torre Eiffel se había convertido en el símbolo del progreso. En Londres, el metro transportaba a millones. En Berlín, los científicos alemanes ganaban premio Nobel tras premio Nobel. La economía global estaba más interconectada que nunca. Un empresario en Londres podía invertir en ferrocarriles rusos. Un banquero francés financiaba minas en África. El comercio fluía libremente entre naciones. Había una sensación generalizada de que la humanidad había dejado atrás la barbarie, que las guerras masivas eran cosa del pasado, que los países civilizados resolverían sus diferencias mediante la diplomacia, no mediante la violencia. De hecho, uno de los libros más populares de la época se titulaba La Gran Ilusión, escrito por Norman Angell. Su tesis era simple: la guerra entre potencias modernas era económicamente imposible. Nadie se beneficiaría, todos perderían. Por lo tanto, nadie sería tan estúpido como para iniciar una. Ese libro le valió el Premio Nobel de la Paz. ¡Qué ironía! Pero bajo esa superficie brillante, Europa era un polvorín. No había una sola Europa. Había 5 grandes imperios, cada uno con sus propios intereses, sus propias paranoias, sus propias ambiciones. El Imperio Británico. El más grande de todos. 1/4 del planeta bajo la bandera británica. El sol nunca se pone en el Imperio Británico, decían con orgullo. Pero Gran Bretaña tenía miedo de perder su posición, miedo de que alguien más creciera demasiado, especialmente Alemania. El Imperio Alemán. La potencia emergente. Unificada apenas en 1871, Alemania se había convertido en la economía industrial más poderosa de Europa continental. Tenía la mejor ciencia, el mejor ejército, la mejor organización. Pero llegó tarde al reparto colonial. Francia y Gran Bretaña ya se habían quedado con África y Asia. Alemania quería su lugar bajo el sol. Y su Kaiser, Guillermo II, era, digamos, problemático. Inseguro, impulsivo, obsesionado por demostrar que Alemania era igual o mejor que Gran Bretaña. Imagina a alguien con el poder de un emperador y la mentalidad de un adolescente con complejo de inferioridad. Eso era Guillermo II. El Imperio Austrohúngaro. El dinosaurio de Europa. Un imperio multicultural, multiétnico, que hablaba una docena de idiomas diferentes. Gobernado por Francisco José,
un anciano de 84 años que llevaba en el trono desde 1848. Había visto revoluciones, guerras, cambios tecnológicos inimaginables. Austria-Hungría estaba en declive, y lo sabía. Y eso la hacía peligrosa. Porque cuando un imperio siente que se está desmoronando, a menudo intenta demostrar su fuerza de maneras desesperadas. El Imperio Ruso. El gigante del Este. El país más grande del mundo. Pero también uno de los más atrasados. Mientras Alemania construía automóviles, Rusia todavía era principalmente agrícola. El zar Nicolás II gobernaba con mano de hierro, pero su poder se tambaleaba. Rusia tenía una obsesión: los Balcanes. Quería proteger a los pueblos eslavos. Quería acceso al Mediterráneo. Y estaba dispuesta a enfrentarse a Austria por ello. Francia. Humillada en 1871 por Alemania, que le había arrebatado las regiones de Alsacia y Lorena. Francia vivía para la venganza. Toda su política exterior giraba en torno a una idea: recuperar lo perdido. Debilitar a Alemania. Aliarse con quien fuera necesario para lograrlo. Incluso con Rusia, su opuesto ideológico. La República Democrática y el Imperio Autocrático, unidos por un enemigo común. 5 imperios, 5 egos, 5 agendas. Y todos ellos conectados por un sistema de alianzas que convertía cualquier conflicto local en una posible guerra continental. Alemania y Austria-Hungría eran aliadas. Francia y Rusia eran aliadas. Gran Bretaña prefería mantenerse al margen, pero tenía acuerdos con Francia. Y estaba cada vez más preocupada por Alemania. Era como una habitación llena de pólvora. Todo lo que faltaba era una chispa. Y esa chispa estaba a punto de encenderse. En un lugar del que casi nadie había oído hablar. Los Balcanes. Si Europa era un polvorín, los Balcanes eran la mecha. Esta región en el sureste de Europa era un caos absoluto. Imperios en colapso, naciones emergentes, grupos étnicos luchando por independencia, religiones enfrentadas, fronteras dibujadas y redibujadas constantemente. El Imperio Otomano, que había dominado la región durante siglos, se estaba desmoronando. Austria-Hungría intentaba llenar ese vacío. Rusia apoyaba a los pueblos eslavos contra Austria. Serbia, un pequeño país recién independizado, soñaba con unir a todos los eslavos del sur bajo su bandera. Y en medio de todo esto, Bosnia-Herzegovina, una provincia que Austria-Hungría había anexado en 1908, enfureciendo a Serbia y a Rusia. Para muchos serbios, Bosnia no debería estar bajo control austríaco. Debería ser parte de una gran Serbia. Y algunos estaban dispuestos a matar por esa idea. En las sombras de Belgrado, la capital de Serbia, operaba una organización secreta. Se llamaban Unificación o Muerte, pero el mundo los conocería como la Mano Negra. No eran muchos, tal vez unos pocos cientos de miembros, oficiales del ejército serbio, intelectuales nacionalistas, jóvenes radicalizados. Su líder era Dragutin Dimitrijević, apodado Apis, coronel del ejército serbio, veterano de conspiraciones, hombre dispuesto a todo. Su objetivo era simple: liberar a los eslavos del sur del yugo austriaco, por cualquier medio necesario, incluido el asesinato. Y en la primavera de 1914 se enteraron de una noticia perfecta para sus planes. El heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, visitaría Sarajevo el 28 de junio, justo en el aniversario de la batalla de Kosovo, una fecha sagrada para los serbios.
Para la Mano Negra era una provocación intolerable y una oportunidad única. La Mano Negra reclutó a 6 jóvenes para el trabajo. No eran profesionales, eran estudiantes, adolescentes, ninguno mayor de 20 años. El más joven tenía 17, Gabrilo Princip, 19 años, delgado, enfermo de tuberculosis, proveniente de una familia campesina pobre. Había intentado unirse al ejército serbio, pero lo rechazaron por ser demasiado débil. Ahora tenía la oportunidad de convertirse en héroe. Los entrenaron brevemente, les dieron armas, pistolas y bombas de mano, les hicieron memorizar un plan. El 28 de junio, los 6 se distribuirían a lo largo de la ruta que Francisco Fernando recorrería en automóvil por Sarajevo. 6 oportunidades para matar al archiduque. Alguien tendría éxito. O eso creían. 8 de junio de 1914. Sarajevo amanece soleada. Hace calor. Las calles están decoradas con banderas austrohúngaras. Miles de personas se agolpan para ver al archiduque. Francisco Fernando llega en tren con su esposa, Sofía. Es su aniversario de bodas. Él tiene 50 años, ella 46. No es una pareja popular en Viena. Sofía no es de sangre real, y la corte austríaca nunca la ha aceptado del todo. Pero Francisco Fernando la ama profundamente. Suben a un automóvil descapotable. Un convoy de 6 vehículos recorrerá la ciudad. 10 a.m. El convoy parte. Los 6 asesinos esperan, escondidos entre la multitud. El primer automóvil pasa. Lleva al alcalde y oficiales locales. El segundo automóvil lleva al archiduque. Nedeljko Chabrinovich, uno de los conspiradores, saca su bomba. La activa, la lanza. Pero falla. La bomba rebota en el toldo del auto del archiduque e impacta debajo del vehículo que va detrás, hiriendo a varios oficiales y espectadores. ¡Pánico! El conductor del archiduque acelera. El convoy escapa a toda velocidad. Francisco Fernando está furioso, pero ileso. Llega al ayuntamiento, donde debía dar un discurso. Los otros 5 conspiradores se acobardan. Uno huye, otro se paraliza. Otro intenta suicidarse con cianuro, pero la cápsula está vencida y solo lo hace vomitar. El plan ha fracasado. Francisco Fernando podría cancelar el resto del recorrido y marcharse. Estaría vivo. La historia sería diferente. Pero no lo hace. Decide visitar a los heridos en el hospital. Noble gesto. Alguien sugiere cambiar la ruta, tomar calles más anchas, evitar el centro. Excelente idea, pero nadie le dice al conductor del primer automóvil. 11 a.m. El convoy parte de nuevo hacia el hospital. Gabrilo Princip, creyendo que todo ha acabado, camina deprimido hacia una tienda de delicatessen en la calle Franz Josef. Está comprando un sándwich cuando escucha ruido de motores. Levanta la vista, y ahí está, el automóvil del archiduque, justo frente a él. ¿Por qué? Porque el conductor se equivocó de ruta. Tomó el camino original en lugar del nuevo. Cuando se da cuenta del error, se detiene para dar marcha atrás. Exactamente frente a Gabrilo Princip. A menos de 2 metros. Princip no lo puede creer. Saca su pistola. Una FN modelo 1910. 2 disparos. El primero impacta a Sofía en el abdomen. El segundo impacta a Francisco Fernando en el cuello, seccionando la arteria yugular. Ambos mueren en los siguientes minutos. Gabrilo Princip intenta suicidarse con cianuro. Falla, como los demás. Intenta dispararse. Lo capturan antes. Es demasiado joven para la pena de muerte según la ley austríaca. Lo sentencian a 20 años de prisión. Morirá de tuberculosis en 1918, sin saber que su disparo había matado a millones. Pero eso aún no ha sucedido, porque ahora comienza la parte verdaderamente aterradora. Los 30 días más peligrosos de la historia.
Al principio, nadie cree que vaya a pasar algo terrible. Sí, un archiduque ha muerto, es trágico, pero ¿desencadenar una guerra mundial por eso? Ridículo. De hecho, Francisco Fernando no era especialmente popular, era visto como reformista, lo que incomodaba a los conservadores de Viena. Su muerte no provoca una oleada masiva de indignación pública. Los mercados financieros apenas se inmutan. Los periódicos europeos cubren la noticia pero sin dramatismo excesivo. El Kaiser Guillermo II de Alemania está de vacaciones en su yate, lee sobre el asesinato, expresa sus condolencias y sigue navegando. El zar Nicolás II de Rusia está en sus palacios de verano. Todo parece normal, pero en las cancillerías, en los despachos secretos, algo está cambiando. En Viena, los halcones del gobierno austriaco ven una oportunidad. Para ellos, esto no es solo un asesinato. Es la excusa perfecta para aplastar a Serbia de una vez por todas. El jefe del Estado Mayor austriaco, Franz Konrad von Hotzendorf, lleva años pidiendo guerra contra Serbia. Ahora tiene su justificación. Pero hay un problema. Austria-Hungría no puede atacar a Serbia sola. Rusia podría intervenir en defensa de los serbios, y Austria no puede enfrentarse a Rusia. Necesitan el respaldo de Alemania. El 5 de julio, Austria envía un emisario a Berlín. La pregunta es simple. Si atacamos a Serbia y Rusia interviene, ¿nos apoyarán? El Kaiser Guillermo II, recién regresado de sus vacaciones, responde sin consultar a su gabinete, sin pensarlo demasiado. Sí, tienen nuestro apoyo total. Es lo que los historiadores llamarán el cheque en blanco. Alemania acaba de garantizarle a Austria que haga lo que quiera. Es una de las decisiones más estúpidas de la historia. Austria redacta un ultimátum para Serbia. Pero no es un ultimátum normal. Es deliberadamente imposible de aceptar. Incluye 10 demandas, algunas razonables, otras humillantes. La peor de todas, Austria exige que sus propios funcionarios puedan operar libremente dentro de Serbia para investigar el asesinato. Básicamente, Austria exige control sobre la soberanía serbia. Ningún país independiente aceptaría eso. Y ese es exactamente el punto. Austria no quiere que Serbia acepte, quiere una excusa para invadir. El 23 de julio, el ultimátum es entregado a Belgrado. Serbia tiene 48 horas para responder. Durante esos 2 días, Europa contiene el aliento. Serbia está en pánico. Saben que Austria quiere guerra. Saben que no pueden ganar. Su única esperanza es Rusia. Y Rusia les ha prometido apoyo. El 25 de julio, Serbia responde al ultimátum. Y sorprende a todos. Aceptan casi todas las demandas, todas menos una. No permitirán que funcionarios austríacos operen en su territorio. Es una respuesta diplomática brillante. Serbia parece razonable. Austria parece la agresora. Muchos esperan que esto calme las aguas, pero Austria ya ha decidido. El 28 de julio, exactamente un mes después del asesinato, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia. Y ahí comienza el efecto dominó. Rusia no puede permitir que Austria destruya a Serbia. Si lo hace, perderá toda su influencia en los Balcanes. El 30 de julio, el zar Nicolás II ordena la movilización general del ejército ruso. Esto aterroriza a Alemania, porque movilizar un ejército en 1914 no es algo reversible. Una vez que millones de soldados están en movimiento, detenerlos es casi imposible. Y Alemania tiene un plan de guerra, el famoso Plan Schlieffen, que asume que tendrá que luchar en 2 frentes, contra Rusia en el este y contra Francia en el oeste. El plan solo funciona si Alemania actúa rápido. Si espera demasiado, Rusia completará su movilización y será imparable. El 1 de agosto, Alemania declara la guerra a Rusia.
Pero Francia está aliada con Rusia, y Alemania sabe que Francia entrará en la guerra tarde o temprano. Así que el 3 de agosto, Alemania declara la guerra a Francia. Pero hay un problema. La frontera franco-alemana está fuertemente fortificada. Atacar directamente sería un desastre. El plan Schlieffen tiene una solución: invadir Francia a través de Bélgica. Bélgica es un país neutral, pero Alemania no tiene tiempo para sutilezas. El 4 de agosto, las tropas alemanas cruzan la frontera belga. Y eso cambia todo. Porque Gran Bretaña había garantizado la neutralidad de Bélgica en un tratado de 1839. El primer ministro británico, Herbert Asquith, no quiere entrar en la guerra, pero la invasión de Bélgica le da la justificación perfecta. El 4 de agosto, Gran Bretaña declara la guerra a Alemania. En apenas una semana, todas las grandes potencias de Europa están en guerra. Un conflicto que debería haber sido local se ha convertido en continental y pronto será mundial. Porque los imperios tienen colonias, y esas colonias también lucharán. Tropas de India, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, África, millones de personas que nunca han oído hablar de Sarajevo serán enviadas a morir en campos de batalla europeos. Todo porque 6 adolescentes con pistolas y bombas decidieron asesinar a un archiduque, y porque una docena de hombres en trajes tomaron decisiones estúpidas durante 30 días de julio. Agosto de 1914. Los soldados marchan hacia el frente con flores en sus rifles. En Berlín, en París, en Londres, las multitudes los vitorean como héroes. En todos los países el mensaje es el mismo: estaremos de vuelta para Navidad. Nadie imagina que esta guerra durará 4 años. Nadie imagina que matará a 20 millones de personas. Porque todos creen que será como las guerras del pasado: batallas rápidas, movimientos de caballería, victoria en semanas. Están terriblemente equivocados. Porque esta no es una guerra del siglo XIX. Es la primera guerra industrial de la historia. Las ametralladoras pueden disparar 600 balas por minuto. Un solo soldado con una ametralladora puede detener a un batallón entero. La artillería pesada puede destruir fortificaciones a kilómetros de distancia. Los trenes pueden transportar millones de soldados y toneladas de suministros en días. Los teléfonos y el telégrafo permiten coordinar ejércitos a escala continental. Y aquí está el problema: la tecnología defensiva ha superado a la ofensiva. Es más fácil defender una posición que atacarla. Así que cuando los ejércitos chocan en el frente occidental, en Francia y Bélgica, ninguno puede avanzar. Se cavan trincheras, al principio solo como refugio temporal, pero las trincheras se extienden y se profundizan y se fortifican. En cuestión de meses hay una línea continua de trincheras desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza. 750 kilómetros de zanjas, alambre de púas, barro, ratas y muerte. Y durante los próximos 4 años, millones de hombres vivirán y morirán en ese infierno. Imagina pasar semanas en una zanja de 2 metros de profundidad. El suelo está permanentemente embarrado, llueve casi todos los días, tus botas nunca están secas. Hay ratas del tamaño de gatos alimentándose de cadáveres. El olor es insoportable. Mezcla de descomposición, gas tóxico residual, letrinas improvisadas. Duermes de pie, apoyado contra la pared de tierra. A metros de distancia, al otro lado de la tierra de nadie, el enemigo hace exactamente lo mismo. A veces los escuchas hablar, cantar, toser. Ocasionalmente hay treguas informales. En Navidad de 1914, soldados alemanes y británicos salen de las trincheras, intercambian regalos, juegan fútbol. Pero los oficiales prohíben esas fraternizaciones.
Porque si los soldados se dan cuenta de que el enemigo es exactamente como ellos, ¿cómo los harás matar? Y matar es todo lo que hay. Cada pocos días viene la orden. Mañana al amanecer, ataque. Los oficiales tocan el silbato. Miles de hombres salen de las trincheras y corren hacia las ametralladoras enemigas. La mayoría no llega ni a 20 metros. Caen en oleadas, cientos, miles, por ganar 100 metros de terreno, que perderán la semana siguiente. Y cuando las ametralladoras no son suficientes, vienen las armas químicas. El 22 de abril de 1915, en la segunda batalla de Ypres, Alemania lanza el primer ataque con gas cloro a gran escala. Nubes verdes y amarillas flotan sobre las trincheras francesas. Los soldados que lo inhalan mueren ahogándose en sus propios fluidos pulmonares. Pronto todos los bandos usan gas, cloro, fosgeno, gas mostaza. Este último no mata de inmediato, quema la piel, ciega, deja cicatrices permanentes. Sobrevivir al gas mostaza a veces es peor que morir. Y luego están los tanques, los lanzallamas, los bombardeos aéreos. Esta guerra no tiene precedentes, no solo en escala, sino en crueldad. Entre 1914 y 1918 mueren aproximadamente 20 millones de personas, 10 millones de soldados, 10 millones de civiles, familias enteras borradas, pueblos despoblados, una generación perdida. Y al final, nadie sabe realmente por qué están peleando. 11 de noviembre de 1918. 11 a.m. Silencio. Por primera vez en 4 años, los cañones dejan de disparar. La guerra ha terminado. Alemania, exhausta, hambrienta, al borde del colapso interno, firma el armisticio. En toda Europa, la gente sale a las calles. Lloran, ríen, celebran. Pero hay algo extraño en esa celebración. No es alegría pura, es alivio, agotamiento, trauma. Porque han perdido demasiado. Enero de 1919. Versalles, Francia. Los líderes de las potencias vencedoras se reúnen para negociar la paz. Francia quiere venganza. Gran Bretaña quiere estabilidad. Estados Unidos quiere justicia. Alemania no es invitada a negociar, solo a firmar. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, exactamente 5 años después del asesinato en Sarajevo, impone condiciones devastadoras a Alemania. Alemania debe aceptar toda la culpa de la guerra. Debe pagar reparaciones económicas astronómicas, 132.000 millones de marcos oro, más de lo que su economía puede soportar. Pierde el 13% de su territorio, el 10% de su población, todas sus colonias. Su ejército queda reducido a 100.000 hombres, sin aviación, sin tanques, sin submarinos. Es una humillación total. Y en Alemania, millones sienten que han sido traicionados, porque Alemania nunca fue invadida. La guerra terminó con tropas alemanas todavía en territorio enemigo. Así que surge una narrativa peligrosa. No perdimos en el campo de batalla, nos apuñalaron en la espalda. Políticos débiles nos traicionaron. Esa mentira envenenará la política alemana durante las próximas décadas. En 1923, un veterano de guerra austríaco llamado Adolf Hitler intenta dar un golpe de estado en Múnich. Falla. Va a prisión. Pero escribe un libro, Mein Kampf. Su mensaje es simple. Alemania fue humillada. Los culpables deben pagar. Alemania debe recuperar su grandeza. 10 años después, será canciller. 6 años después de eso, invadirá Polonia. Y la Segunda Guerra Mundial
que matará a 70 millones de personas, comenzará. El Tratado de Versalles también redibuja el mapa de Europa y Medio Oriente. Austria-Hungría es desmantelada. Nuevos países aparecen: Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia restaurada. El Imperio Otomano colapsa. Los británicos y franceses dividen Medio Oriente en líneas arbitrarias. Esas fronteras artificiales generarán conflictos que duran hasta hoy. ¿Qué hemos aprendido? Que las guerras no empiezan porque alguien malvado presiona un botón. Empiezan porque los líderes son orgullosos, porque los sistemas de alianzas convierten conflictos pequeños en catástrofes globales, porque nadie se atreve a dar marcha atrás una vez que el proceso comienza. 1914 nos enseña que el mundo puede cambiar en un instante, que la paz no es permanente y que las consecuencias de nuestras decisiones pueden perseguirnos durante generaciones. El disparo de Gavrilo Princip no solo mató a un archiduque, mató a una época entera. El optimismo del siglo XX murió en las trincheras de Verdún y la Somme, y el mundo que surgió de esas ruinas era más oscuro, más cínico, más peligroso. La Primera Guerra Mundial no terminó en 1918.